El polvo se asentó alrededor del viejo rancho mientras otro hombre se alejaba cojeando del corral, aferrando su orgullo herido junto con su sombrero maltratado. Margaret estaba junto al poste de la cerca, sus manos curtidas apretando la madera áspera, observándolo alejarse tal como había observado a otros 24 antes que él. El semental resopló y golpeó el suelo con sus patas detrás de ella, magnífico e indómito, el reflejo del espíritu salvaje que su difunto esposo había amado tanto en los caballos como en las personas. Llevaba 3 años sola, desde que Thomas falleció, y el rancho se había convertido en algo entre un santuario y un campo de pruebas. El semental negro, Thunder, como Thomas lo había llamado, jamás había dejado que otra alma lo montara. No desde aquella última mañana, cuando Thomas había subido a la silla, le había inclinado el sombrero a Margaret y había cabalgado hacia los pastizales lejanos. Esa tarde encontró la paz bajo un viejo álamo de Virginia, su corazón simplemente dejando de latir mientras Thunder montaba guardia a su lado hasta que los peones los encontraron al atardecer. El desafío había comenzado casi por accidente. Un peón presumido de un rancho vecino había alardeado de que podía montar cualquier caballo del condado. Margaret, cansada de sus fanfarronadas, le señaló a Thunder. La noticia se extendió como reguero de pólvora por todo el valle. Pronto llegaron hombres de 3 condados distintos, cada uno convencido de que su habilidad triunfaría donde otros habían fracasado, cada uno quizás imaginando que domar el caballo de la viuda podría llevarle a domar el corazón de la viuda. Margaret no tenía ningún interés en ser domada. Lanzó el desafío impulsada por algo más oscuro, una necesidad perversa de demostrar que lo que había tenido con Thomas era irrepetible, que ningún otro hombre podría llenar sus botas ni su silla de montar. Cada fracaso validaba su soledad, la hacía justa de algún modo. El vaquero solitario llegó un martes, conduciendo una camioneta que había conocido mejores décadas. No entró al patio pavoneándose como los demás. Simplemente estacionó, bajó del vehículo y se quedó de pie, contemplando el rancho con unos ojos tranquilos que parecían apreciar en lugar de calcular. Se llamaba Coleman, y hablaba con una suavidad que puso a Margaret en guardia. Señora, dijo, quitándose el sombrero, me enteré de su desafío. Usted y medio estado, respondió Margaret, con una voz afilada como alambre de púas. El corral está por allá. Sander lo está esperando. Fracasará como todos los demás. Algo cruzó el rostro de Coleman. No ofensa, sino comprensión. ¿Le importa si primero lo conozco? Margaret frunció el ceño. Ninguno de los otros había preguntado eso. Simplemente habían marchado hacia Thunder, tomado las riendas e intentado abrirse paso a la fuerza hasta la silla. Se encogió de hombros y llevó a Coleman al corral. Lo que ocurrió después permanecería con Margaret por el resto de su vida. Coleman no se acercó a Thunder con arrogancia ni con fuerza. Simplemente se quedó junto a la valla, observando. Pasaron los minutos. El semental lo miró con cautela, luego se alejó, indiferente. Coleman no se movió. Solo esperó, paciente como la piedra. Después de un buen rato, comenzó a hablar, demasiado bajo para que Margaret pudiera escuchar las palabras, pero podía oír el tono, respetuoso, casi disculpándose. Pasó 1 hora, luego 2. El sol trepó más alto, y Coleman seguía allí de pie, hablando de vez en cuando, pero principalmente siendo una presencia. Las orejas de Thunder comenzaron a girar hacia él. Otra hora después, el semental dio un paso al frente. Luego otro. Margaret se encontró caminando hacia el corral, atraída por algo que no sabía nombrar. Al acercarse, finalmente captó las palabras de Coleman. Sé que lo extrañas, le decía a Thunder. Sé que nadie puede reemplazarlo. No estoy intentando hacerlo. Solo pensé que quizás los dos podríamos dejar de estar tan solos. Las palabras golpearon a Margaret como un puñetazo en el pecho. Se aferró a la cerca, y Coleman se volvió, notándola por primera vez en horas. Sus miradas se encontraron, y ella lo vio allí, la misma soledad profunda que ella cargaba, la misma rabia protectora envolviendo un corazón dolorido. Perdí a mi esposa hace 4 años, dijo Coleman simplemente. Me enteré de su desafío por un peón en la ferretería.
Él decía que usted estaba poniendo a prueba a los vaqueros. Pero esto no se trata realmente de eso, ¿verdad? Thunder se acercó a Coleman, luego bajó su gran cabeza y exhaló suavemente contra el pecho del vaquero. Coleman levantó la mano despacio, con cuidado, y acarició el cuello del semental. Sander no se apartó. Margaret sintió que algo se quebraba dentro de ella, algo congelado comenzando a descongelarse. No, susurró. Supongo que no. Coleman jamás montó a Thunder ese día. En cambio, él y Margaret se sentaron en el porche hasta el atardecer, intercambiando historias sobre las personas que habían amado y perdido, sobre el peso de las casas vacías y el miedo a olvidar. Thunder pastaba tranquilamente en el corral, levantando la vista de vez en cuando como para asegurarse de que seguían allí. El desafío terminó esa tarde, no con un triunfo, sino con comprensión. A veces, lo más valiente no es domar algo salvaje. Es admitir que uno también está roto. Y a veces, la verdadera prueba no está en demostrar que eres suficientemente fuerte para cabalgar solo, sino en ser suficientemente humilde para caminar junto a otra alma herida. Coleman se quedó a cenar, luego volvió al día siguiente y al siguiente. Sander finalmente lo dejó montarlo, pero solo después de semanas de paciencia y confianza. Los tres, mujer, hombre y caballo, aprendieron juntos que seguir adelante no significa olvidar. Significa llevar el amor contigo mientras haces espacio para algo nuevo.